Cuando finalmente acepté cursar otro año escolar con mi hermanastra Ana, mis padres suspiraron aliviados y sus rostros por fin mostraron una sonrisa. Como recompensa, me planearon unas vacaciones en el extranjero. Pero al día siguiente desaparecieron. Me desperté completamente sola en un país que no conocía. Más tarde ese mismo día vi la publicación en línea de Ana. Era una foto de ella recogiendo a mis padres en el aeropuerto. Ella escribió: no importa la distancia que los separe, las personas que realmente se preocupan por ti siempre volverán a ti. Rápidamente le di me gusta a la publicación y añadí un comentario: espero que tu familia lo pase genial. Lo que no sabían era que yo ya había sido aceptada en la Universidad Summit a través de un programa especial. La confirmación de aceptación estaba justo allí, en mi ordenador. En mi pantalla, la cuenta regresiva para las solicitudes de ingreso a la universidad avanzaba. 10, 9, 8, al llegar a 0, el sitio web de la aplicación se cerró. Al ver mi formulario de solicitud en blanco y el aviso de que el plazo había vencido, mis padres parecieron satisfechos. Mi hermanastra Ana solo obtuvo 170 puntos en su examen final este año. Ella quería repetir el curso escolar, y mis padres insistieron en que yo también lo hiciera para ayudarla a estudiar. Mi puntuación fue de 710. Sarah, tu hermanastra todavía es joven, dijeron, tratando de convencerme. Un año más de escuela realmente podría ayudarla a mejorar. Tienes que ayudarla. Se lo debes a ella. Me presionaban constantemente. Si repites el año con ella, te llevaremos a ese viaje al extranjero, dijeron, para asegurarse de que no pudiera solicitar ingreso a universidades. Me vigilaban constantemente. Solo parecieron relajarse una vez que finalizó el plazo de solicitud, mostrándose muy satisfechos consigo mismos. Fue entonces cuando mis padres me sacaron del país. Pero a la mañana siguiente se habían ido, dejándome sola. Intenté llamarles, pero mis llamadas no se conectaban. Me dirigí a la recepción del hotel y me enteré de que ya habían hecho el check-out. No fue hasta que vi la actualización de Ana en las redes sociales que comprendí que habían volado de regreso a casa durante la noche. Sola en una habitación de hotel lejos de casa, me invadió una extraña sensación de miedo. No había viajado mucho y, desde luego, nunca a otro país. Lo más lejos que había ido antes era a unas 300 millas de distancia para visitar la antigua casa de Ana. Al ver pasar a los extraños por la calle, me sentí entumecida. No podía comprender que mis propios padres me hubieran abandonado en un lugar extranjero. Yo, su verdadera hija. Regresar lentamente a mi habitación del hotel, incluso esa corta distancia, me resultó increíblemente agotador. Me dejé caer en la cama, mirando al techo sin ver nada. Las lágrimas comenzaron a empapar la almohada. Hubo un tiempo en que yo era su niña especial. Pero todo cambió cuando cumplí 10 años, el año en que Ana vino a vivir con nosotros. Después de eso, toda la atención de mis padres se centró en ella. Era como si me hubiera vuelto invisible en mi propia casa. No quería perder su amor por completo, así que me esforcé mucho en la escuela. Desde la primaria hasta la secundaria, siempre fui un estudiante sobresaliente. Pero sacar buenas notas nunca pareció granjearme de nuevo su afecto. No sé cuánto tiempo estuve tumbada en la cama antes de que de repente sonara mi teléfono. Era mamá. Me levanté de un salto, lista para hablar. Pero antes de que pudiera decir nada, empezó a gritarme. Sarah, ¿en qué estabas pensando? Ya sabes que Ana tiene problemas para lidiar con la depresión. ¿Cómo pudiste decirle algo que la molestara así? Me quedé completamente impactada. Entonces se oyó la voz triste de papá al otro lado de la línea. Ana te considera una verdadera hermana. Somos familia. Ese comentario que dejaste en su publicación fue totalmente inapropiado. Ahora está muy disgustada y su estado de ánimo es terrible. La voz de mamá era gélida. Pídele perdón a Ana ahora mismo o dejarás de ser nuestra hija. La euforia que sentí antes fue como si me hubieran echado encima un cubo de agua helada. Tenía muchísimo frío por dentro. Ni siquiera se les pasó por la cabeza que estaba completamente sola en otro país. No se les ocurrió que yo pudiera tener miedo o sentirme sola, o que también pudiera querer tener a mis padres cerca. Solo porque Ana lloró un poco, estaban dispuestos a echarme de la familia a menos que me disculpara.
No tuve fuerzas para discutir. Simplemente terminé la llamada sin decir una palabra más. Sentía el corazón pesado como una piedra. Durante años me esforcé muchísimo por encajar, con la esperanza de recuperar aunque fuera una pequeña parte de su amor. Siempre hice todo lo posible por hacer felices a mis padres e ignoré todas las veces que Ana intentó causarme problemas. Pero nada de eso sirvió de nada. Incluso este viaje al extranjero, que solo conseguí tras aceptar repetir curso, se arruinó simplemente porque Ana se quejó de una tontería. Si nada de lo que hiciera importaba, ¿para qué seguir intentándolo? Por suerte, tenía mi plan secreto. Hice las maletas, lista para abandonar el hotel. Ya que estaba allí, decidí que bien podría explorar y disfrutar de estar sola en un país extranjero por un tiempo. Mi inglés era bastante bueno, así que hablar con la gente a diario no era un problema. No me disculpé con Ana, pero sí borré mi comentario de su publicación para evitar que mis padres me culparan sin cesar. Viajé de una ciudad a otra, caminando por calles concurridas y llenas de gente. Vi padres riendo con sus hijos, y vi personas viviendo en la calle sin nada. Aún rodeada de multitud, sentí una profunda tristeza que no podía explicar del todo. Tenía padres, mis padres biológicos, pero desde que cumplí 10 años me sentí más como una de esas personas solitarias en la calle. Después de unos 10 días, llegó el momento de volar a casa. Quizás recibieron una notificación sobre mi reserva de vuelo porque mis padres de repente parecieron recordar que tenían otra hija en el extranjero. Mamá llamó, ¿lo pasaste bien en tu viaje? Tu vuelo es hoy. Te recogeremos en el aeropuerto cuando aterrices. Tras el largo vuelo, llegué, pero no había nadie para recibirme. Entonces recibí un mensaje de texto de mamá. Ana se ha disgustado mucho por tu comentario y ha vuelto a estar de mal humor. Ana no quiere verte ahora mismo. Busca otro sitio donde quedarte por un tiempo. Me quedé allí paralizada, atónita. 10 días. Me dejaron sola en otro país durante 10 días. Y ahora que por fin había regresado, ni siquiera querían recogerme. No me preguntaron qué tal había ido mi viaje. No les importaba si estaba cansada. Resulta que, solo porque Ana dijo que no quería verme, ni siquiera me permitieron ir a mi propia casa. Se dice que todos los padres aman a sus hijos. Pensé que dejarme sola en el extranjero era lo más cruel que podían hacer. Solo ahora comprendí realmente lo poco que importaba en mi propia familia. Por suerte, ya había decidido dejarlo ir emocionalmente. Si no lo hubiera hecho, podría haber terminado muy deprimida. Tal vez sintiéndose un poco culpable, mi padre me envió $2,000. Me escribió, Seba, intenta no preocuparte demasiado. Ya sabes cómo están las cosas con tu madre por culpa de tu tío. Diviértete unos días. Cuando las cosas se calmen, te dejarán volver a casa. Al ver la notificación de dinero en mi teléfono, sonreí levemente. Ya sabía lo que significaba. Era perfecto. En realidad, aún no había terminado de explorar. Me colgué la mochila al hombro y volví al aeropuerto, lista para otro viaje. Una semana después, la supuesta ira de Ana aparentemente se había apaciguado. Recibí un mensaje de mamá, aunque nunca te disculpaste, Ana es lo suficientemente madura como para perdonarte. Ya puedes volver a casa. Deja de causar problemas. Si vuelves a enfadar a tu hermana, no me hará ninguna gracia. En ese preciso instante me encontraba relajándome bajo el cálido sol en una hermosa playa. Leí su mensaje sin sentirme ya enfadada ni molesta. Simplemente respondí, volveré más tarde. No quiero herir sus delicados sentimientos de nuevo. Apagué el teléfono, lo dejé a un lado, cerré los ojos y simplemente me relajé. El sol se sentía bien. La brisa marina era suave y podía oír a la gente riendo y divirtiéndose cerca. Una vez que decidí dejar de malgastar mi energía tratando de complacer a los demás y preocupándome por lo que podría ganar o perder, la vida se sintió mucho mejor. El sonido de las olas era relajante y pronto me quedé profundamente dormida. Cuando desperté, mi teléfono mostraba más de una docena de llamadas perdidas y varios mensajes de chat. Tal como pensaba, mi respuesta había vuelto a enfadar a mis padres. Los mensajes de mamá fueron duros. Seba, ya no eres una niña pequeña.
Ana es tu hermana, ¿cómo puedes hablar así de ella? Te comportas como una niña haciendo una rabieta. Mira a tu hermana, es tan sensata. Las tutorías comienzan pronto. Vuelve a casa ahora mismo y ayuda a tu hermana con sus tareas escolares. Me di cuenta de que no me querían de vuelta porque me echaran de menos o porque Ana me hubiera perdonado. Solo me necesitaban allí para ser la tutora de Ana. Luego, Ana dejó un mensaje de voz. Sonaba débil y triste. Lo siento, Sarah. Todo es culpa mía. Si te he causado algún problema, se lo diré a mamá y papá. Me iré. Bueno, es simplemente porque no soy lo suficientemente inteligente para la escuela. Ahora tienes que repetir el año conmigo. Si de verdad no quieres, no tienes por qué hacerlo. ¿En serio? Pero de fondo podía oír claramente la voz enfadada de mamá. Ana, no te preocupes. Mamá nunca te dejará ir. Y además, el plazo de solicitud para la universidad pasó hace muchísimo tiempo. ¿Qué más puede hacer ella aparte de repetir el año contigo? No te preocupes por ella, volverá a casa tranquilamente después de un rato. Escucharlos me dio asco. La depresión de Ana parecía algo que podía activar y desactivar cada vez que mis padres me prestaban un mínimo de atención positiva. Ana había estado holgazaneando durante toda la secundaria y solo obtuvo 170 puntos en sus exámenes. Aún así, decidió repetir el año. Evidentemente, no tenía ninguna intención de ir a la universidad. Ella simplemente se aprovechaba de los sentimientos que nuestros padres tenían hacia ella para obligarme a repetir el año también, arruinando así mis propios planes universitarios. Y mis padres, pensando que había perdido la oportunidad de solicitar plaza en la universidad, dejaron de fingir que eran amables conmigo. Les respondí con un mensaje casual: no estoy haciendo una rabieta. Es solo que ya tengo todos mis billetes de viaje y planes reservados. Volveré cuando termine de divertirme. Mi madre respondió con una avalancha de mensajes airados, que ignoré y borré. Poco después, recibí otra notificación de transferencia de dinero de mi padre. Esa era su táctica habitual. Se quedaba callado mientras mamá me gritaba. Veía cómo Ana causaba problemas y luego me enviaba dinero fingiendo que todo estaba bien. Ese parecía ser el único tipo de amor que podía ofrecerme. 2 semanas después, con el inicio del curso universitario cada vez más cerca, finalmente volví a casa. Cuando abrí la puerta principal, vi la mesa del comedor cubierta con una enorme comida. Incluso había una tarta muy elaborada allí. Mamá, papá y Ana reían y charlaban alegremente. En el momento en que entré, Ana puso cara de puchero. Mamá me miró de reojo sin decir palabra. Sin embargo, papá sonrió ampliamente, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Sarah ha vuelto. Ven, siéntate, comamos. Llevas viajando tanto tiempo que debes de estar cansada. Te ves bronceada y quizás un poco más delgada. Mis ojos se posaron en el pastel y sentí una extraña pausa en mi interior. Hoy era mi cumpleaños. Por un segundo, me pregunté si sabían que iba a volver hoy y si habían preparado el pastel especialmente para mí. Pero entonces, la voz de mamá me devolvió a la realidad. Despreocupadamente, empujó ligeramente el pastel hacia Ana. Ana quería volver a comer su tarta de cumpleaños. Su verdadero cumpleaños coincidió con los exámenes, por lo que no pudo celebrarlo como es debido. Mamá ni siquiera se acordó de que también era mi cumpleaños. Sin embargo, recordé que antes de que yo cumpliera 10 años, planeaba mis cumpleaños con días de anticipación, me compraba regalos e invitaba a todos mis amigos. Mis cumpleaños siempre fueron maravillosos en aquella época. Pero todo eso cambió cuando Ana llegó a nuestras vidas. Tras un instante, papá pareció recordar de repente. Se dio una leve palmada en la frente. Ah, cierto, hoy también es el cumpleaños de Sarah. Ustedes dos pueden compartir el pastel. La expresión de Ana se ensombreció de inmediato. Miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Mamá le lanzó a papá una mirada de fastidio, luego me miró a mí con expresión algo incómoda. Este pastel es para Ana. Si quieres tarta, puedo encargarte una más tarde. No te comas el pastel de tu hermana. Me quedé allí un segundo, luego fingí que no pasaba nada y me giré para ir a mi habitación.
No hace falta, dije. De todas formas, no me gusta mucho el pastel. Mamá se levantó de repente con voz cortante. Sarah, no empieces a causar problemas en cuanto entres por la puerta. Es tu hermana. Deberías dejarla tener cosas. Es lo que le debes. Cada vez que Ana se enfadaba por algo, la frase favorita de mamá era esa, es lo que le debes. Pero, ¿de verdad le debía algo? Eché un vistazo a Ana y vi una rápida sonrisa de autosuficiencia cruzar su rostro, llena de un triunfo furtivo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo triste que era mi situación. En esta casa, mientras Ana pareciera infeliz, yo siempre era la que estaba equivocada, pasara lo que pasara. Así lo veía mamá. No dije nada más, simplemente caminé directamente hacia mi habitación. La voz suave y temblorosa de Ana me siguió. Mamá, otra vez es culpa mía. Hice enojar a mi hermana. Hoy también es su cumpleaños. Quizás debería invitarla a comer pastel conmigo. La voz de mamá era suave, pero aún así denotaba enojo por debajo. Mira, Ana es muy considerada. No le prestes atención. Ella simplemente regresa con aires de superioridad. ¿Quién se cree que es? Papá tosió, intentando calmar la situación. Quizás simplemente esté muy cansada del viaje. Estará bien después de descansar. Su madre lo ignoró y le dijo a Ana que comiera. Pronto, la casa volvió a llenarse de sus risas. Pero esa casa, esa risa, ya no la sentía mía. Al entrar en mi habitación, me detuve, conmocionada por lo que vi. Mi manta estaba tirada en el suelo, cubierta de huellas de zapatos sucios. Mis recuerdos más preciados, regalos que mis padres me habían dado por mis cumpleaños antes de cumplir 10 años, estaban hechos pedazos en el suelo. Los había conservado a salvo durante todos esos años. Ya nadie se acordaba de mis cumpleaños. Cada año, en mi cumpleaños, sostenía esos viejos regalos y trataba de convencerme de que mis padres todavía me querían en el fondo. Sentí una oleada de pánico y corrí hacia mi estantería. Por suerte, mis libros estaban bien, a Ana nunca le gustó leer. Busqué rápidamente entre mis cosas y lo encontré, mi carta de aceptación de la Universidad Summit. Como entré gracias a una recomendación especial, la recibí hace más de un mes, pero no se lo había contado a nadie, en parte para no disgustar a Ana. Solo me presenté a los exámenes de acceso a la universidad para demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Mi puntuación fue de 7 sobre 10, y mis padres estaban muy contentos por ello. Fue entonces cuando se les ocurrió la idea de que tal vez debería quedarme en casa y darle clases particulares a Ana mientras repetía el curso. Por un momento, en aquel entonces, casi lo consideré. Me pregunté si valía la pena renunciar a un año de mi vida para tal vez recuperar el amor de mis padres. Ahora sabía que aquello era solo una historia que me había inventado. Guardé con cuidado la carta de aceptación en mi bolso, preparé algunas mudas de ropa y salí de la habitación. Las risas en el comedor cesaron de repente. Mi padre pareció un poco incómodo al ver mi maleta hecha. Sarah, ¿qué estás haciendo? No le respondí. En cambio, miré fijamente a Ana con una expresión fría. Esta casa ahora es toda tuya. Realmente hiciste un buen trabajo, ¿verdad? Así que ganaste, ¿estás contenta ahora? La expresión de Ana cambió instantáneamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Hermana, ¿no te gustó? Quiero muchísimo a mamá y a papá. Nunca quise quitarte nada. El rostro de mamá se contrajo de ira y empezó a regañarme. Sarah, ¿qué te pasa? Tu hermana rompió accidentalmente algunas de tus cosas viejas cuando se sentía mal y ahora quieres huir de casa. ¿No podrías dejarnos en paz? Acabas de regresar y ya estás metiéndote con tu hermana. Discúlpate con ella ahora mismo. Ella lo sabía. Sabía lo que Ana había hecho en mi habitación. Me preguntaba si comprendía que esos regalos rotos eran el último vínculo que sentía con esta familia. No dije nada más y caminé directamente hacia la puerta principal. Mamá se levantó de un salto de la silla con voz fría y dura. Te dije que le pidieras disculpas a tu hermana, ¿me has oído? Me agarró del brazo con fuerza. La tela de mi camisa se rasgó, dejando al descubierto las viejas cicatrices de mi espalda. Mamá se quedó paralizada, atónita,
y murmuró, «Sarah, ¿qué es esto?». Retiré mi brazo de su agarre, me arreglé la camisa rota lo mejor que pude y respondí con voz igualmente fría, «Esto es lo que siempre dijiste que le debía a Ana». Mamá me tomó la mano de nuevo con urgencia. «Sarah, por favor, dime qué pasó». Antes de que pudiera siquiera pensar en responder, Ana, que me había estado observando con una mirada de suficiencia, se levantó de repente. Las lágrimas corrían por su rostro y parecía completamente desconsolada. «Mamá, papá, ya no me quieren. Todo es culpa mía. Hice que mi hermana me malinterpretara. Por eso quiere irse. Debería morirme. Entonces mi hermana ya no estará triste y tú no tendrás que elegir». Dicho esto, Ana corrió hacia la ventana fingiendo que iba a saltar. El rostro de mamá palideció de terror. Soltó mi mano y corrió hacia el balcón. «Ana, no me asustes así. Mamá te quiere. Eres mi niña preciosa». Extendió la mano y la agarró. Ana fingió forcejear un momento antes de desplomarse en los brazos de su madre, sollozando dramáticamente. Papá tardó un poco más en reaccionar. Cuando llegó, mamá ya tenía a Ana a salvo. Me miró con expresión de impotencia. «Sarah, esta vez sí que te has pasado de la raya. Pase lo que pase, no deberías haber lastimado así a tu hermana. Ve y discúlpate con ella, y también con tu madre». ¿Pero qué había hecho yo? No había hecho nada. Fue mamá quien me rompió la camisa, fue ella quien preguntó por las cicatrices. No había hecho nada malo. Pero estaban tan acostumbrados a echarme la culpa de todo. Una ola de decepción me invadió, dejándome una sensación de vacío. Ana seguía llorando a gritos, pero no dejaba de mirarme de reojo, con los ojos llenos de preocupación. Sabía a que le tenía miedo, a que contara la verdadera historia detrás de mis cicatrices. Pero mamá y papá estaban tan centrados en Ana que yo solo era un instrumento para calmarla. Su miedo era innecesario. No tenía intención de sacar a relucir el pasado en ese momento. Ana es en realidad mi prima, la hija de mi tío. Cuando tenía 10 años, mis padres estaban muy ocupados con su negocio, así que me dejaron pasar el verano en casa de mi tío. Más tarde, mientras me buscaba, mi tío cayó por un precipicio y murió. Después de eso, Ana vino a vivir con nosotros y se convirtió en mi hermana. Mi madre me culpó de la muerte de mi tío. Siempre decía que si no me hubiera escapado, él seguiría vivo. Pero nunca me preguntó por qué me escapé. Después de que Ana se mudara, mi tío se convirtió en un tema del que no podíamos hablar. Cada vez que intentaba mencionar aquel verano, Ana empezaba a llorar y a hacer rabietas, y yo recibía gritos. Papá, queriendo ser considerado con los sentimientos de mamá, también dejó de hacer preguntas. Para mí, cuando tenía 10 años, mis padres eran todo mi mundo. No me atrevía a enfadarlos, así que reprimí todos los recuerdos dolorosos en lo más profundo de mi ser. Con el tiempo, simplemente me volví insensible. Intenté todo lo posible para recuperar su amor, pero por mucho que lo hiciera, parecía que solo existía en los pequeños espacios que quedaban en su nueva familia de 3. En ese momento, de pie allí, decidí que realmente había terminado. Ya no quería perturbar su perfecta familia. Al ver mi silencio, la mirada de papá se volvió impaciente. Intentó mantener la voz tranquila pero firme. «Sarah, ve ahora mismo a disculparte con tu hermana. Si su depresión empeora y vuelve a intentar suicidarse, tu madre nunca te lo perdonará». Lo miré y solté una risa corta y sin humor. «¿Saltar? Es solo el segundo piso. Saltar desde aquí podría matar, con suerte, a un par de hormigas. Deja de mirarme así. Me iré de tu camino muy pronto». Señalé a Ana. «Vaya espectáculo está dando, ¿verdad? Probablemente deberías ir a consolarla. Ana ha estado esperando ansiosamente que participes en esta conmovedora escena familiar». Papá se quedó sin palabras. Mamá temblaba de rabia y me señaló con el dedo. «Lily, tu hermana está así por tu culpa, y tú te quedas ahí parada diciendo cosas desagradables». Ya no pude contenerme. La miré fijamente, alzando la voz, casi gritando, «¿Yo provoqué esto? Dime exactamente qué hice para que se pusiera así».
Cuando entramos en casa dijiste que el pastel era suyo. Lo dejé en paz. Destrozó mi habitación y no dije ni una palabra. Le diste todo tu amor y no me quejé. Dejé de luchar por tu atención. Dejé que te tuviera. Y aún así no está contenta. ¿Qué más quieres que haga? La habitación quedó en silencio. Incluso Ana dejó de sollozar. Parecían sorprendidos. No esperaban que yo, la chica generalmente tranquila y obediente, tuviera un límite. Quizás mis gritos por fin los hicieron entrar en razón. Parecían atónitos, tal vez reflexionando, pero desde que había vuelto a casa, no podían señalar nada que yo hubiera hecho mal. Papá me miró incómodo. Sarah, estuvo mal que te culpara hace un momento. Tú. El rostro de mamá mostraba preocupación. Sarah, yo. Pero la disculpa nunca llegó. En su mente, yo seguía siendo la culpable de haber herido a su preciosa Ana. ¿Cómo iba a disculparse con quien consideraba la villana? Solté otra carcajada fría. No hacía falta disculparse. Empujé la puerta principal y empecé a salir, pero papá me detuvo otra vez. Sarah, ¿a dónde vas? Es culpa de papá. No te preocupes. Mira, tienes la camisa rota. Ve a cambiarte. Hace tanto que no estamos todos juntos como familia. Prepararé algo rico para cenar. Volví a mi habitación, me cambié la camisa y salí otra vez, aún con la mochila. Papá me esperaba en la puerta. Sarah, debes de estar muy cansada de tanto viaje. ¿Por qué no descansas un rato? Te llamaré cuando la cena esté lista. Suspiró. Sarah, ya sabes, debido a todo lo de tu tío, no te hemos prestado tanta atención como deberíamos. Dale a papá la oportunidad de compensártelo, ¿de acuerdo? Bueno, parecía que no me iría en ese momento. Además, los billetes de tren a la ciudad donde estaba la Universidad Summit estaban agotados para ese día, así que simplemente volví a mi habitación y cerré la puerta. Me quedé tumbada en la cama, dando vueltas sin poder dormir. Al rato oí voces bajas fuera de la puerta. Mamá seguía molesta. ¿Qué le pasa a Sarah últimamente? Aunque esté enfadada con nosotros, no debería burlarse así de Ana. ¿Cómo puede ser tan insensible? Papá la hizo callar. Baja la voz. La verdad es que la hemos descuidado mucho estos años. Pronto repetirá curso. No la alejemos ahora. Todavía la necesitamos para que le dé clases particulares a Ana. Mamá resopló. ¿Se atreve a irse? Ni siquiera ha enviado las solicitudes para la universidad. ¿De verdad tiene otra opción que repetir curso? No te preocupes por ella. Entonces, la voz tímida de Ana añadió, es culpa mía. Mi estupidez está haciendo que mi hermana repita el año. Me siento fatal. Su madre la consoló rápidamente. Ana, no pienses así. Ella te debe esto. En ese momento, toda mi ira y tristeza simplemente se desvanecieron. Ya ni siquiera tenía energía para armar un escándalo. De todos modos, me iba a ir pronto. Que digan lo que quieran. Me puse los auriculares, encendí la música y dejé que el sonido relajante me ayudara poco a poco a conciliar el sueño. Cuando desperté, ya casi era de noche. Papá llamó a mi puerta y entró. Sarah, ¿qué quieres cenar? Antes de que pudiera siquiera responder, Ana gritó desde la sala de estar, donde estaba jugando con su teléfono. Papá, quiero gambas al vapor, ¿de acuerdo? Y vieiras al ajillo, ¿vale? Y costillas estofadas, ¿vale? Ana enumeró 7 u 8 platos diferentes sin detenerse, y papá accedió a hacerlos todos. Finalmente, volvió a mirarme. ¿Y tú? Todo está bien, me encogí de hombros, sin importarme realmente. Al oír mi respuesta, mamá se enfureció de inmediato. Sarah, ¿sigues enfadada? Tu padre y yo dijimos que te lo compensaríamos. ¿Qué más quieres? Me limité a encogerme de hombros de nuevo, manteniendo un tono de voz neutral. Siempre me dices que debería ceder ante mi hermana. Cuando no estoy de acuerdo, dices que soy difícil.
Ahora estoy de acuerdo y la dejo elegir todo lo que quiera. ¿Eso también está mal? El rostro de mamá enrojeció de ira. Papá la sacó rápidamente de la habitación para calmarla. Volví a cerrar la puerta de mi cuarto, oyendo la voz de mamá temblando de frustración en el exterior. Mira su actitud ahora. Prometimos arreglar las cosas, pero ella se comporta de forma tan fría y distante. Soy su madre. Ella fue la responsable de la muerte de mi hermano, y ahora también quiere preocuparme hasta la muerte. Para ella, yo seguía siendo la culpable por la muerte del tío, la que había arruinado la vida de Ana. Ni siquiera parecía recordar la conmoción que sintió al ver las cicatrices en mi espalda aquella misma tarde. En su corazón, simplemente no quedaba espacio para mí. Más tarde me llamaron para cenar. Como era de esperar, todos los platos que había en la mesa eran algunos de los favoritos de Ana. Me encanta la comida picante desde que tenía unos 5 o 6 años. La primera vez que probé los chiles, quedé enganchada. Después de eso, todas las comidas tenían que incluir mi plato picante favorito, hasta que llegó Ana, cuando yo tenía 10 años. Ella no soportaba nada picante, así que, a partir de entonces, la comida picante desapareció de nuestra casa. Perdí la oportunidad de comer la comida que me encantaba. Dijeron que querían compensármelo, pero después de todos estos años todavía no se habían molestado en fijarse en qué tipo de comida me gustaba realmente. Tal vez simplemente no les importaba. Conmigo sentada a la mesa, el ambiente se sentía tenso. Aunque ninguno de los platos era de mi gusto, comí un par de bocados por cortesía. En el momento en que dejé los palillos, mamá volvió a mostrarse disgustada. Sara, ¿cuál es tu problema? Tu padre preparó toda esta cena especialmente para ti, y te comportas como una desagradecida. Papá y yo prometimos que, a partir de ahora, os trataríamos a ti y a tu hermana por igual. ¿Qué más se puede pedir? Hecho para mí. Casi me reí a carcajadas. La mesa estaba repleta de los platos favoritos de Ana. Comí un poco menos porque no me gustaban especialmente, y de alguna manera eso fue una falta de gratitud. Sin embargo, cuando Ana no comía mucho, siempre le preguntaban con preocupación si la comida no estaba buena y se ofrecían a cocinarle algo que prefiriera. A esto le llamaban tratarnos por igual. Para mi madre, parecía que hiciera lo que hiciera, siempre estaba mal. Ya no quería discutir. Simplemente dije con calma, hace calor hoy y no tengo mucho apetito. Además, estoy intentando cuidar mi alimentación. Regresé a mi habitación y cerré la puerta. El sonido de las risas provenientes del comedor parecía hacerse más fuerte. Resultaba dolorosamente evidente que, en esta familia, yo era la extraña. Después de cenar, los tres, mamá, papá y Ana, salieron a dar un paseo juntos. No me invitaron a ir, y sinceramente me pareció perfecto. No quería ser el tercero en discordia que arruinara su momento familiar perfecto. Así que saqué mi teléfono y encargué una tarta de cumpleaños solo para mí. Se habían olvidado de que hoy era mi cumpleaños. Y la promesa que mi madre me había hecho antes, de encargarme un pastel más tarde, era obviamente solo palabras vacías. Si nadie más iba a quererme, decidí que tenía que tratarme a mí misma muy bien. Cuando salí furiosa esa misma tarde, olvidé empacar muchas de mis cosas. Miré a través de la ropa que había dejado atrás. Los pocos vestidos bonitos que tenía ya habían sido destrozados por Ana. Abrí mi estantería y comencé a hojear mi antiguo anuario y los apuntes de graduación escolar. En la primera página había un mensaje de mi tutor. Aunque lo había leído innumerables veces, aún me hacía llorar. Seba, eres la joven más extraordinaria que he conocido jamás. Las nubes pueden bloquear temporalmente el sol, pero al final siempre volverá a salir. Eres como un rayo de sol, Seba, y algún día encontrarás tu propio futuro brillante. Mis profesores conocían, al menos en parte, la situación en casa. Ana era solo unos meses menor que yo. Sus notas eran pésimas, pero mis padres pagaron mucho dinero para que pudiera entrar en mi clase en el colegio. Sabiendo lo mucho que la querían sus padres, constantemente me hacía bromas pesadas. Una vez puso un ratón muerto en mi pupitre. Lloré durante horas.
Mi profesor revisó las grabaciones de la cámara de seguridad del aula y llamó a mi madre a la oficina del colegio. Pero en lugar de afrontar lo que hizo Ana, mamá la defendió. Son hermanas. Ana no haría nada realmente malo. Solo está jugando. Sara es demasiado sensible. Hacer que el profesor se preocupe por algo así es demasiado. Sara necesita aprender a ser más fuerte. Mi profesor se quedó sin palabras. No podía comprender cómo una madre podía ser tan poco comprensiva con su propia hija y tan indulgente con una adoptada. No había mucho que pudiera hacer. Habló con el director de la escuela y finalmente lograron que Ana fuera cambiada de clase. Después de eso, mi vida escolar finalmente se volvió un poco más tranquila. Guardé cuidadosamente en mi maleta el cuaderno con el mensaje de mi profesor junto con una pila de premios y certificados académicos. Estos son algunos de los pocos recuerdos felices de mis días de escuela. A la mañana siguiente, mis padres salieron a algún sitio con Ana. Mi padre me dejó una nota. Ana estaba de mal humor, así que la llevamos de compras. Te dejamos el desayuno en la mesa. Sírvete cuando te levantes. Abrí la puerta de mi habitación y vi el desayuno allí, frío. Ni siquiera se habían molestado en recoger después de comer. Sobre la mesa había 3 envases vacíos de comida para llevar. Todavía quedaban unas cucharadas de gachas frías y la mitad de un panecillo sobrante. Ni siquiera tuve que preguntar, esto fue sin duda obra de Ana. Siempre encontraba pequeñas maneras de ser desagradable conmigo. Solté una risita suave. Bueno, el hecho de que ellos no estuvieran en casa me facilitó irme con mi maleta. Me evitó la discusión que sabía que esperaban sobre quedarme en casa para ayudar a Ana a estudiar. No me habrían dejado marchar así como así. No desde su punto de vista. Después de prepararme, tomé mi maleta y mi bolso y salí de casa sin mirar atrás. Sin remordimientos, sin sentimientos persistentes. El tren avanzaba a toda velocidad, y el paisaje exterior se desdibujaba ante mis ojos. Sentía que la distancia que me separaba de esa familia aumentaba con cada kilómetro. Horas más tarde, llegué a la ciudad donde se encontraba la Universidad Summit. En cuanto bajé del tren, sonó mi teléfono. Era mamá. Su voz era aguda. Sara, ¿dónde te has metido ahora? El centro de tutorías comenzará las clases pronto. Ve ahora mismo a la librería y elige algunos libros de repaso para tu hermana. Seguía dándome órdenes. Respondí con calma, no voy a volver. Y en cuanto a darle clases particulares a Ana, tendrás que buscar a otra persona. No creo poder dar clases a alguien que solo obtuvo 170 puntos. Quizás debería probar con una escuela de teatro. Sin duda, tiene talento para fingir enfermedades. Mamá estaba furiosa. Su voz se elevó. Sara, ¿qué significa esto? ¿Estás intentando provocarme deliberadamente? Hablas así de tu hermana, pero ella te admira como si fuera su verdadera hermana. He encontrado un colegio privado para vosotras dos, compartiréis una clase. Tienes que volver a casa hoy mismo, exigió. ¿Para qué? Me burlé. ¿Para ser la sirvienta de Ana o su saco de boxeo? No, no hay vuelta atrás. La voz de mamá se convirtió en un grito de ira. Sara, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿ni siquiera te quedarás con tu hermana un año más? Eres tan desagradecida. Me reí con sarcasmo. ¿Eso es hacer algo por mí? ¿Como cuando me mandaron sola a un país extranjero? Cuando me pediste por primera vez que repitiera el año para ayudar a Ana, realmente lo consideré. Si renunciar a un año pudiera hacerme recuperar el amor de mis padres, casi estaba dispuesta. ¿Pero cómo me trataste después de que acepté? Mamá guardó silencio un instante, luego volvió a hablar enfadada. Ayudar a tu hermana a entrar en la universidad es lo mínimo que podrías hacer después de haber causado la muerte de tu tío. Entonces mi propia voz se enfureció, sin contenerse. Siempre me culpas por la muerte de tu hermano, pero ¿alguna vez me has preguntado siquiera una vez por la verdad? En cuanto a mi tío, no merecía tu dolor. Mamá estaba tan enfadada que no podía hablar. Papá cogió el teléfono. Cariño, no te enfades. Sara solo necesita algo de tiempo.
Ni siquiera ha enviado sus formularios de admisión a la universidad. Pronto volverá para repetir los estudios. Mamá le gritó a papá: John, deja de enviarle dinero a Sarah. Ella se cree muy independiente ahora. Congela su tarjeta bancaria. Veamos cuánto tiempo puede hacerse la dura sin nuestra ayuda. Mis padres tenían un negocio. Cuando era pequeña, siempre estaban ocupados. Por eso me quedaba con mi tío durante las vacaciones. Después de su muerte y de que Ana viniera a vivir con nosotros, dejaron de trabajar tanto y dedicaron todo su tiempo a ella. Teníamos suficientes ahorros para vivir cómodamente para siempre, pero a ellos les encantaba usar el dinero para controlarme. Siempre que hacía algo que molestaba a Ana, me quitaban la paga. Si después sentían que podían haberse equivocado, simplemente me enviaban algo de dinero para arreglar las cosas. No dije nada más, colgué la llamada con el rostro helado. Una vez que llegué al campus universitario, solicité inmediatamente un préstamo estudiantil. Mi tarjeta bancaria aún tenía unos miles de dólares. Todavía no la habían congelado, pero ya no quería depender de su dinero. Publiqué un anuncio en línea buscando trabajo a tiempo parcial. Gracias a mi condición de estudiante en la Universidad Summit, rápidamente encontré un par de trabajos de tutoría los fines de semana. El dinero que gané fue más que suficiente para cubrir mis gastos de manutención durante la universidad. Durante unos días, mi madre no me envió mensajes ni me llamó. ¿Cómo iba a admitir que se equivocaba cuando estaba tan convencida de que todo era culpa mía? Mi padre me enviaba mensajes de texto de vez en cuando preguntándome cómo estaba. Simplemente respondí con un breve estoy bien. Mi mundo se quedó en silencio. Comenzaron las clases en la universidad y dediqué toda mi energía a mis estudios. Aproximadamente una semana después, mamá volvió a llamar. No respondí, rechacé la llamada. Poco después llegó un mensaje: Sarah, ¿por qué no nos dijiste que te habías ido a la universidad? La depresión de Ana ha reaparecido con mucha fuerza. Prometiste que te quedarías con ella, ¿por qué la molestaste así? No me sorprendió en absoluto que supieran que estaba en la universidad. Entrar en una universidad de élite como Summit es un gran logro en nuestra ciudad. Si les hubiera importado aunque fuera un poco, habrían sabido de mi aceptación mucho antes. Pero mamá estaba aferrada a su propia forma de pensar, absolutamente convencida de que mi único objetivo era hacer infeliz a Ana. No me molesté en responder, simplemente borré su mensaje. Pasó un mes. Un día, mientras estaba sentada en una conferencia, papá me llamó. Lo ignoré. Poco después envió un mensaje de texto: Sarah, llama a tu madre. Se está desmoronando. Le respondí: ¿no tienes a Ana? Te sería más útil ahora mismo. Llegó otro mensaje suyo: Ana ha sido arrestada. Fue por mi padre que supe lo que le había sucedido a Ana. Habían pagado una enorme cantidad de dinero para que pudiera entrar en un instituto privado y repetir el curso, pero Ana no tenía ningún interés en estudiar. Algunos viejos amigos de su ciudad natal se enteraron de que vivía en la ciudad con unos padres nuevos y ricos, y elogiaban su estilo de vida. Ana se escapó de su residencia estudiantil y volvió a nuestra ciudad natal para presumir. Organizó una fiesta con sus amigos en la que hubo drogas. Durante la fiesta, se enzarzó en una fuerte pelea con alguien y lo hirió gravemente. La policía la arrestó. Mamá, tras enterarse de que Ana había desaparecido del colegio, montó un gran escándalo exigiendo respuestas. Justo en ese momento, la policía la llamó. Corrió de vuelta a casa, a la comisaría, y finalmente vio a Ana entre rejas. Casualmente, el agente de policía que llevaba el caso de Ana era el mismo que había investigado la muerte de mi tío tantos años atrás. Fue gracias a este oficial que mi madre finalmente supo la verdad sobre qué clase de persona era realmente mi tío y se dio cuenta de que me había estado culpando injustamente durante años. Ese verano, cuando tenía 10 años, mis padres estaban ocupados, así que me enviaron con mis tíos. Él era adicto al juego. Cuando perdía dinero, descargaba su ira contra alguien. Al principio solía ser Ana, pero una vez que llegué, me convertí en su principal objetivo. Las cicatrices de mi espalda son de los repetidos golpes que me dio con una correa de cuero. Un día, después de perder mucho dinero, seguía furioso incluso después de golpearme.
Luego dirigió su atención a Ana, quien le sugirió, podrías usarla para pagar parte de tu deuda. Simplemente diles a todos que se escapó. Nadie lo sabrá jamás. Mi tío pensó que era una gran idea y de hecho intentó entregarme a sus acreedores. Por suerte logré escapar y huí, escondiéndome en las colinas cercanas. Mientras me buscaba, resbaló accidentalmente y cayó por un precipicio, encontrando la muerte. Cuando finalmente la policía me encontró y trajo a mis padres, corrí llorando directamente a los brazos de mi madre. Pensé que por fin estaba a salvo, que finalmente podría contarle todo lo que había pasado con la esperanza de no tener que volver a separarme de ella jamás. Pero en lugar de consolarme, mamá me abofeteó con fuerza. Tras finalizar mis clases universitarias, llamé a mamá a regañadientes. Ella respondió de inmediato. Al otro lado de la línea, lo único que podía oír era su llanto incontrolable. Sara, ¿de verdad eres tú? Oh, Sarah, me equivoqué. Durante todos estos años, estuve tan equivocada. Sufriste muchísimo. Espera, ¿por qué nunca me lo dijiste? Solté una risa fría y vacía. ¿Decírtelo? ¿Cómo podría? La única vez que más te necesité, en lugar de consolarme, me golpeaste. Intenté sacar el tema varias veces después, pero siempre me viste como la razón por la que murió tu hermano. El simple hecho de mencionar el nombre de mi tío hacía que me miraras con furia. Si decía algo más, solo conseguía otra bofetada. Lo único que siempre quise fue tu amor. Pensé que podía soportar cualquier dolor por eso. Pero lo único que viste fue a Ana. Siempre pensaste que solo intentaba lastimarla cada vez que mencionaba a mi tío. Yo solo tenía 10 años, mamá, solo era una niña asustada. Mamá lloró aún más fuerte. Sara, lo siento muchísimo, lo siento muchísimo. Tras sollozar un rato, dirigió su ira contra papá. ¿Qué clase de padre permite que nuestra hija pase por todo eso? Ella también empezó a culparlo a él, llorando y diciendo que todo era culpa suya. Papá guardó silencio al otro lado de la línea. Supongo que no encontró palabras para defenderse. Pasó otro mes. El tiempo empezó a enfriar. Una tarde vi a mamá de pie cerca de la puerta de la universidad. Estaba bien abrigada, con la mirada perdida en el horizonte. Su maquillaje, siempre tan cuidado, había desaparecido y parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Habían vendido su casa y se habían mudado a un apartamento cerca de mi universidad. Mi madre me extendió una tarjeta bancaria. Sara, lo sentimos muchísimo. Estos son todos nuestros ahorros. Por favor, ¿podrás perdonarnos algún día? Deslicé suavemente la tarjeta hacia ella. ¿Perdón? Te perdone o no, lo que pasó, pasó. No puedes pegar un jarrón roto y fingir que nunca se rompió. La salud mental de mamá pareció empeorar después de eso. Discutía frecuentemente con papá, culpándolo por no protegerme mejor. ¿Pero podía papá ser realmente completamente inocente? Todavía los visito de vez en cuando, quizá una vez al mes. Se siente como una obligación. Al fin y al cabo, son mis padres, y antes de que cumpliera 10 años me querían. Pero un corazón que se ha enfriado, ¿cómo podrá volver a sentirse realmente cálido?